Muy buenas tardes a todas y todos, muy queridos panelistas y por supuesto participantes, escuchas en este nuevo Charlemos, nuestro primer Charlemos de 2026. Para nosotros es un verdadero placer estar aquí con ustedes nuevamente. Como saben, este Charlemos es un espacio para discutir, para conversar sobre investigación en materia de ciencia política, de relaciones internacionales y otras áreas conexas con relación a América Latina. Ya tenemos, bueno, con varios añitos, el 2026 viene siendo, si mal no recuerdo, nuestro séptimo año de programación. Y este espacio se ha ido consolidando porque una de las cosas que yo creo que es vital, que ofrece Charlemos, es no solamente conversar sobre un tema o hablar sobre las investigaciones relacionadas con ese tema de nuestros invitados, sino también conocer un poco mejor cómo estudian temas específicos, inclusive desarrollan sus carreras académicas, nuestros académicos invitados en distintas áreas. Para el día de hoy tenemos un charlemos muy especial. Cuando desarrollamos la programación para este año, pensamos, bueno, tenemos varios países que queremos cubrir y por supuesto, el 3 de enero ocurrió un gran evento en la ciudad de Caracas y otros sitios de Venezuela que, bueno, que alteró el curso de Venezuela, ha tenido un gran impacto en América Latina e incluso global. Y por supuesto tuvo un impacto también en lo que nosotros pensamos que podría ser temas importantes de conversación, porque a la final este tema que vamos a discutir hoy es clave, no solamente para Venezuela, sino también, pienso yo de nuevo, para América Latina inclusive, ha tenido un impacto mundial bastante importante. Pues sí, hoy hablaremos de Venezuela. Tenemos con nosotros a dos colegas muy queridos, la profesora Adriana Worsner Herrera, que está en The Citadel, en South Carolina, en mi querida South Carolina, en Charleston, Adriana, y nuestro muy apreciado profesor Víctor Mijares, que está en la Universidad de los Andes, en Bogotá. Adriana y Víctor bueno, ambos son especialistas en política internacional, y ambos son venezolanos. Ambos estudiaron afuera también, pues, y tuvieron carreras, Víctor en Giga, en Alemania, Adriana, si mal no recuerdo, en la Universidad de Missouri, y luego posteriormente bueno, han desarrollado sus respectivas carreras en estos temas y han seguido el caso venezolano con especial atención, ese moving target, como lo llamamos, que es el caso venezolano. Adriana, Víctor, por supuesto, es un placer para nosotros que estén aquí en en este espacio. Gracias, Raúl, por la invitación. Gracias, muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ustedes. Entonces, bueno, vamos a empezar la conversación. Yo creo que lo más importante es, yo creo que es una forma apropiada de ir hablando lo que vamos a hacer, la estructura de este charlemos. Vamos a tener aproximadamente 35, 40 minutos de conversación sobre Venezuela. Se van rápido, les puedo decir. Y luego, posteriormente, pues vamos a tener las preguntas de nuestros participantes. Hoy tenemos un grupo muy nutrido, pues ya casi de 20 participantes con nosotros. Por favor, hagan sus preguntas formulándolas directamente al sistema. Entonces, bueno, quiero preguntarles, vamos a empezar por ese orden, Adriana primero, Víctor después. Quiero preguntarles un poco primero sobre ustedes como investigadores con relación al tema de Venezuela, porque un montón de cosas han pasado en ese trayecto. Adriana, ¿puedes hablarnos un poco sobre tu propia trayectoria y cómo has ido Ujú. estudiando el caso venezolano y bajo qué premisa o ángulo? Perfecto, mil gracias de nuevo, Raúl, por la invitación y a todo el equipo por organizar este evento y esta charla con respecto a el 3 de enero y sobre todo las dimensiones internacionales de lo que ha significado eso y de lo que puede significar obviamente para el futuro.
En cuanto a mi carrera, mira, yo hice mi licenciatura de estudios internacionales en la Universidad Central de Venezuela y esa fue quizás el fundamento o la base para lo que después vendría a ser mis líneas de investigación. En un principio yo entré en la carrera de Relaciones Internacionales o Estudios Internacionales en la Universidad Central de Venezuela con el propósito o con el, digamos, el objetivo de quizás tener una carrera diplomática que luego, bueno, se truncó por las mismas políticas y las mismas actividades políticas del país. Yo entré a estudiar esa carrera cuando Hugo Chávez era el presidente y debido a los cambios de la ley de política exterior y otras cosas, pues eso me fue llevando después al área académica. Hice mi maestría en ciencia política en la Simón Bolívar. Trabajé como profesora tanto en la Universidad Simón Bolívar, en la Universidad Metropolitana como en la Universidad Central. Y en el año 2012 decidí aplicar a una beca porque sentía que debía tener esa exposición internacional para mi carrera y quise hacer un doctorado en el exterior y ahí fue cuando apliqué a la beca Fulbright y por eso pude venir a los Estados Unidos a realizar mi doctorado en ciencia política en la Universidad de Missouri. Y luego de eso, pues obviamente, a pesar de no haber hecho el doctorado en la misma Venezuela, siempre me sentí arraigada pues con lo que estaba pasando en mi propio país y también por el mismo interés de las dictaduras, de las políticas autoritarias y mi paso por estudios internacionales en la Universidad Central de Venezuela, quise combinar el estudio de las políticas exteriores bajo gobiernos autoritarios, por supuesto con un mayor énfasis en Venezuela. Y desde entonces, pues, digamos, mis investigaciones se han abocado a eso, a entender quiénes están en las decisiones de política exterior venezolana, en el caso venezolano, cómo se compara Venezuela con otros casos autoritarios, pero también cuál ha sido la presencia de actores extrahemisféricos no democráticos como China, como Turquía, como Irán, como Rusia en particular, para ayudar a la consolidación de la política autoritaria del gobierno de Nicolás Maduro. Excelente, Adriana. Y justamente estás tocando ya unos puntos muy interesantes que yo quiero empezar a relatar a quien charlemos, a identificar. Ujú. Adriana, primero, pues por supuesto, tú te fuiste formando como internacionalista, Ya. como académica. Bueno, desde una perspectiva también muy venezolana, ¿no? O sea, estudiaste primero en Venezuela, trabajaste en Venezuela, Ujú. luego emigraste. Ese ha Sí. sido además el patrón de muchos de nosotros, dadas las circunstancias del país. Y eso además desarrolla, como le ha ocurrido también a muchos colegas que Ujú. estudian política latinoamericana, y eso desarrolla una sensibilidad particular también sobre Total. una visión y una sensibilidad particular, como tú misma has Ujú. relatado, por un lado una preocupación teórica, uno identifica temas importantes con los cuales uno puede y debe contribuir, y por otra parte está ese compromiso de entender el país, ¿no? Ujú. Como tú misma lo has dicho, y todas sus implicaciones. Este, ya regresaremos a ti. Yo quiero brincar ahora y digo así porque Víctor está de este lado de mi pantalla. Víctor, la misma pregunta. Cuéntanos un poco sobre ti, y sobre tu trayectoria y cómo llegaste a los temas que investigas sobre Venezuela. Vale, Raúl, no, un gusto conversar contigo y bueno, compartir con Adriana, que nos conocemos hace mucho tiempo y fuimos colegas en la Universidad Simón Bolívar. Pues una historia paralela, muy parecida, solamente que yo soy un poco mayor, este, soy más viejito, pero sí, yo estudié también en la Universidad Central de Venezuela, en la escuela rival, la Escuela de Estudios Políticos, y allí pues me fui por el área de relaciones internacionales. Yo no quería ser diplomático como Adriana, yo quería ser analista de riesgo de PDVSA. A mí me gustaban los temas de geopolítica del petróleo, todo eso. Y era obviamente, años 90 el gran sueño era trabajar en Petróleos de Venezuela, por supuesto, de alguna forma u otra. Yo había conocido a personas que habían trabajado en una unidad de análisis geopolítico allí y eso siempre fue como algo que me llamó la atención. Obviamente, con el paso del tiempo, el deterioro de la situación, en el país, un poco la desprofesionalización de todo no solamente el servicio exterior, como lo mencionó Adriana, sino incluso de toda la industria petrolera, pues eso se fue diluyendo muy rápidamente. Tuve la oportunidad de trabajar en la universidad, eso fue mi primer contacto en la academia, trabajar como ayudante de investigación, como asistente de investigación en el Instituto de Estudios Políticos, y nada que tuviese que ver con relaciones internacionales. Yo trabajaba, digamos, mi jefe trabajaba partidos políticos históricos. Yo de hecho trabajaba una cosa muy interesante que era archivo del Partido Comunista de Venezuela.
pero tenía una formación y unos profesores del área internacional que, digamos, era una formación muy orientada hacia temas, pues, de geopolítica, de conflicto, con un enfoque muy, muy realista, por supuesto. Luego, digamos, digamos, apenas graduado, hice en paralelo dos posgrados, uno en la Universidad Central en Derecho y Política Internacionales, otro la maestría en Ciencia Política, que fue la que hizo también Adriana. Tuvimos el mismo mentor, nuestro muy querido y ya fallecido Makram Halwani, ¿verdad? Que creo que es importante mencionarlo porque pues nos marcó muchísimo Makram a Adriana y a mí. Y yo ahí empecé a estudiar todo el tema, sobre todo de China. Me interesaba, me fascinaba todo el tema chino, todo el tema de la geopolítica de China, relación entre grandes potencias. Y eventualmente, ya estando en la Universidad Simón Bolívar, también se da la oportunidad de un doctorado por fuera. Termino en Alemania, aunque yo ya había empezado y estaba bastante avanzado en el doctorado en la Universidad Central de Venezuela, pero lo abandono, me voy a Alemania a estudiar y pues termino estudiando algo que terminó siendo bastante interesante para mí, pero que en este momento es una agenda que no estoy trabajando mucho, que tiene que ver con regionalismo de seguridad. He publicado algunas cosas al respecto. Trabajé mucho en su momento UNASUR y sobre todo Consejo de Defensa Suramericano, y eso me llevó nuevamente a Venezuela. ¿En qué sentido? En que en mi tesis doctoral, pues uno de los elementos centrales en esas tensiones internas en el Consejo de Defensa Suramericano fue precisamente la posición de Venezuela versus la posición de otros actores como por ejemplo la Colombia de Uribe o el Brasil de Lula. Otra vez estamos en el Brasil de Lula, pero digamos aquel Brasil de Lula, quiero decir, y cómo efectivamente esa política exterior tan militante, tan activa, obviamente, nuevamente el tema petrolero, ¿no? Que siempre me ha seguido. Esos altos precios del petróleo llevaron a una hiperactividad internacional de Venezuela, que yo creo que en buena medida, no es la única causa, pero en buena medida puede explicar mucho lo que ha venido ocurriendo, ¿no? Entonces, eh, fui profesor de planta, como se dice aquí en Colombia, digamos, profesor fijo en la Universidad Simón Bolívar, digamos, universidad a la cual le guardo todavía un especial cariño. Fui profesor en la Universidad Central de Venezuela y con el tiempo, pues terminé emigrando a Colombia. Fui profesor en la Universidad Javeriana un año y ya tengo 8 años en la Universidad de los Andes. Excelente, Víctor. Muchísimas gracias. Y varios elementos que quiero decir además. Yo estudié creo que más o menos al mismo tiempo que ustedes. A veces pienso, bueno, me hubiera tropezado con ustedes quizás en un cafetín en la Universidad Central. Yo estudié en la Católica de Derecho, luego hice una maestría en la Central también en cierto momento. Y pienso, ¿no? Que es toda una generación, pensando Venezuela, que viene más o menos de nuestra época. Y creo que algo que define esa generación de académicos venezolanos pues, los que se quedaron en Venezuela, pero muchos que nos fuimos al exterior, es justamente ese desafío de estudiar Venezuela en la medida en que va cambiando las cosas que íbamos comentando, ¿no? Hay por una parte un elemento crónico de cambios con el paso del tiempo, micro cambios, pequeñas cosas, entonces hay como un seguimiento que tiene que dársele al caso venezolano. Y por otra parte, los grandes eventos, ¿no? Que veníamos conversando, esos grandes eventos que muchas veces cambian el curso, tienen un impacto importante en el curso de las cosas. Entonces, antes de que conversemos justamente sobre el 3 de enero, quiero preguntarles un poco sobre ese trayecto. Primero, la llegada hasta Maduro, ¿no? Hasta el gobierno de Maduro, sobre todo en el madurismo. Sobre el chavismo, como sabemos, estaba pues yo creo que bastante estudiado en la primera etapa del chavismo, ¿no? Del madurismo es quizás su segunda etapa clara. Pero entonces, claro, llega el madurismo y quisiera saber ustedes, que quisiera saber un poco cómo estudian ustedes el madurismo, qué cambios aprecian, ¿no? En ese contexto. Sobre ello, pues, Shameless Plot, como dice en inglés, nosotros hicimos un libro, Authoritarian Consolidation in Times of Crisis, que hemos conversado en este espacio antes, coeditado con nuestro querido amigo y colega John Polga, que está con nosotros aquí también. Entonces les pregunto, Adriana, Víctor, sobre ese trayecto que fue el madurismo, y bueno, que además coincide con sus respectivas carreras académicas, ¿no? ¿Cómo lo fueron estudiando y qué cambios importantes vieron, qué notas distintivas vieron en esa etapa para entender el caso venezolano desde una perspectiva de política exterior?
Yo creo que al menos una de las primeras cosas que yo llegué a hacer cuando Maduro llega al poder, que vale recalcar aquí que justamente yo salgo del país un mes antes de que Maduro llegue al poder en el 2013. Entonces, para mí ha sido, digamos, una suerte de mayor empuje, si se quiere, a nivel investigativo, de tratar de entender un gobierno que realmente para mí no ha sido uno que yo viví como si lo viví el chavismo completo, ¿no? Mi mayor interés al principio fue tratar de comparar Chávez y Nicolás Maduro como líderes, porque esa también es otra línea de investigación que me apasiona, los liderazgos políticos, sobre todo los liderazgos políticos autoritarios. Entonces era entender, bueno, en qué cosas se parecían, en qué cosas se diferenciaban, que son más las diferencias que, digamos, las similitudes y luego llevar a, bueno, que cuáles son, digamos, los cambios que yo he visto a nivel doméstico que tienen de alguna manera u otra también una repercusión en la política exterior. Yo, por ejemplo, cuando doy clases de relaciones internacionales, yo siempre le digo a mis estudiantes de que es importante que entiendan que aunque las relaciones internacionales se ven muy lejos, se ven no alcanzables, se ve algo como muy abstracto, todo lo que pasa a nivel doméstico de alguna manera o es un reflejo de la política internacional o influye la política internacional del país, ¿no? Entonces, en ese primer momento, tratando de entender el gobierno de Maduro fue, bueno, ¿cuáles son los liderazgos? ¿Cómo son los liderazgos? ¿En cuáles son las similitudes? ¿Cuáles son las diferencias? ¿Cómo ha cambiado la política doméstica que ha llevado de alguna manera a impactar también la política exterior de Nicolás Maduro? Entonces, el cómo he estudiado yo el madurismo y el por qué yo me sentí tan feliz de ser parte del proyecto del libro es porque, como bien dices tú, Raúl, hay mucho escrito sobre Hugo Chávez y el chavismo, pero no, y todavía sigue siendo el caso, no hay mucho sobre Nicolás Maduro y el madurismo, ¿no? Y me sentí muy contenta de ser parte del proyecto porque ustedes bien orientaron el libro para entender la consolidación del autoritarismo, teniendo en cuenta factores domésticos, pero también factores internacionales, que es donde Víctor y yo pudimos gratamente, pues, por supuesto, colaborar con el proyecto y con el libro. Porque hay que entender de que hay muchas aristas dentro de esa política exterior que importan para entender cómo Nicolás Maduro sobrevivió en el poder, pero también cómo pudo consolidar ese poder durante varios años. Entonces, primero, volviendo otra vez a tu pregunta, fue entender el liderazgo, la similitud, las diferencias con Chávez, entender los cambios domésticos y cómo esos cambios a nivel doméstico estaban de alguna manera influenciando la política exterior. Y es por ello que ahora me aboco esencialmente a entender, por ejemplo, quienes, cómo la lealtad, cómo, digamos, los tecnocráticos, cómo personas alrededor de Nicolás Maduro han influenciado la política exterior venezolana, a diferencia de lo que ocurrió con el chavismo. Y también me aboco a entender, por ejemplo, la presencia de Rusia en Venezuela. ¿Es lo mismo o no es lo mismo con el chavismo? Entonces, mi aproximación al estudio ha sido más comparativo que entendiendo esto un fenómeno como aislado o separado a el chavismo. Pues muchísimas gracias, Adriana. Y pues ya estás identificando cuántos temas interesantes hay relacionados con con esta área temática en particular, ¿no? O sea, el tipo de liderazgo, el cambio de tipo de régimen, cómo se viven los cambios, además, en Venezuela, como tú misma dijiste, Adriana, y esto es un punto bastante interesante, que es que nosotros, bueno, los tres que estamos aquí vivimos esa primera etapa del chavismo, pero claro, el madurismo, pues desde el punto de vista metodológico se hace más difícil estudiarlo también al el momento que nos vamos de Venezuela y por supuesto el reflejo de los cambios también del régimen político venezolano que hacen aún más ardua esa tarea, ¿no? Pues recolectar data, poder hacer trabajo de campo, pues todos esos temas se hacen más difíciles y la reflexión se hace más trabajosa, además de, por supuesto, los límites enormes a la libertad académica que la destrucción de la libertad académica en Venezuela, que es otro tema que yo espero que en algún momento también trabajemos aquí en Charlemos, porque es bien importante. No, yo ahora pues le hago la misma pregunta a Víctor y yo creo que por supuesto hay varios temas de coincidencia y al mismo tiempo me puedo imaginar pues por tus propias áreas de interés algunas aspectos particulares en tu experiencia, Víctor.
Sí, en efecto, digamos, hay mucho de esto. Yo coincido con Adriana en esa aproximación metodológica que yo creo que bueno, es clave en el análisis de política exterior. Es también algo que a mí me toca decirle mucho a mis estudiantes. Yo recuerdo cuando llegué a la Universidad de los Andes y tenía estudiantes que tenían mucho interés en conocer y ser expertos en política exterior colombiana. Yo le decía, pues no estudie tantas relaciones internacionales, estudie más sistema político colombiano porque efectivamente es desde adentro de la cocina de la política interna, es precisamente lo que genera todos esos pasteles de la política exterior, ¿no? Entonces, es muy importante entender esos niveles de análisis y muy particularmente. A pesar de que yo fui formado en una estructura, digamos, muy realista, pues naturalmente que había una importancia en los niveles de análisis, una visión acerca de los actores políticos y cómo se van formando. Y en ese sentido, creo yo que haber vivido todo el periodo chavista, pero no haber coincidido en el periodo del madurato, como lo llamo yo, chavista, crea también cierto morbo, ¿no? Había como una necesidad de conocer esto mucho más en profundidad, conocer cómo se estaba transformando el país en función de un proyecto político que deja Hugo Chávez luego de su muerte, pero que lo retoma un personaje que debo confesar que siempre la gente me veía un poco extraño cuando yo empezaba a decir que Maduro me parecía que era un tipo interesante, ¿no? Porque efectivamente tenía una formación de política en el ejercicio del poder que era distinta a la de la mayor parte de los políticos latinoamericanos incluso. Por supuesto, en torno a Maduro se creó una imagen de que era un tipo muy limitado, de que era muy torpe, de que era pues una persona que no estaba como en condiciones de llevar esto adelante. Todo el mundo pensó cuando Maduro asumió el poder en 2013 que, pues, que era cuestión de meses para que cayese, que no tenía, digamos, la ascendencia sobre los militares. Yo siempre puse en duda todo eso porque había visto un Maduro distinto. Yo había visto un Maduro, por ejemplo, que había sido diputado constituyente, que había sido diputado a la Asamblea Nacional, que había sido presidente de la Asamblea Nacional, que había sido el canciller que rompió todos los récords en materia de permanencia en el cargo. Era el gran canciller de Chávez en el momento en el cual Chávez tenía esa política exterior tan activa. Es decir, Maduro era un gran operador en ese sentido. Maduro, recordarán, digamos, algunos colegas presentes, Maduro aparece en estos videos de seguridad de circuito cerrado del ministerio, creo que eran las oficinas del alto mando militar paraguayo. En el momento que están destituyendo a Lugo, Maduro se monta en un avión y participa directamente tratando de instigar a los militares paraguayos para que sostengan a Lugo y por lo tanto den un golpe de Estado. Pero Maduro es también el que maneja ese jeep que intenta meter a Zelaya a Honduras. Es decir, es un canciller de combate. De acuerdo, para Hugo Chávez es una pieza importante en ese sentido y luego llega la vicepresidencia. Es decir, hay que pensar en Maduro como un tipo que fue efectivamente eh, pensado y designado por Chávez incluso antes de diciembre de 2012. Desde mucho antes, ya Chávez se dice que los cubanos tuvieron una influencia muy importante en ese proceso de toma de decisión, pero desde mucho antes, sea cual sea la influencia, ya Maduro había sido preseleccionado como un posible sucesor. Y en ese sentido, yo creo que eso es muy importante. Eso es algo que tú recordarás y Adriana también, es algo que yo resalto mucho en el capítulo sobre la doctrina Maduro que está en el libro que mencionamos. Y es tratar de entender precisamente en ese nivel de análisis más elemental de la persona, cómo se toman las decisiones y cuál es su trayectoria política. Yo lo comparo ahí un poco en meses, digamos, y Maduro tuvo más experiencia política hasta, hasta el 3 de enero, mucha más experiencia política que el propio Hugo Chávez. E incluso en meses, en cuanto a cargos importantes, yo lo comparo con Putin. En cuanto a el tiempo, al menos el tiempo, no estoy diciendo la calidad de la preparación y lo que maneja en materia de poder, pero claramente en tiempo, ha tenido, digamos, tuvo muchas responsabilidades. Y en ese sentido, yo creo, voy a dar un poquito un paso adelante, yo creo que aquí hay algo que a mí me gusta tomar en cuenta y es de la investigación que he venido haciendo, las cosas que he publicado.
en la última década o más, sobre política exterior de Venezuela y sobre temas políticos venezolanos, es un poquito esa idea de Tocqueville, ¿no? Del antiguo régimen y la revolución, ¿no? Y cómo todo nuevo orden tiene algo del orden anterior. Y Maduro, si bien no es exactamente Chávez, sí fue formado bajo la idea chavista, sí fue formado bajo la política exterior chavista. Él va a explotar una serie de relaciones exteriores, muy particularmente con potencias de las cuales ya Adriana ha mencionado, el caso de Rusia, el caso de China, Turquía, Irán, pero que son lazos que forja Hugo Chávez, pero con Maduro en la Cancillería. No perdamos eso de vista. Son 7 años y algo en Cancillería haciendo eso, haciendo ese trabajo. Esto va a ser muy importante. Adicionalmente, por supuesto, con, digamos, luego un ministro, su ministro de la Defensa, que sigue siendo ministro de la Defensa, Vladimir Padrino, ese sí rompió todos los récords, con un lazo muy especial con Rusia, ¿no? Que termina cayendo un poquito luego la caída en desgracia del ex ministro de la Defensa Shoigu en Rusia en el marco de la guerra de Ucrania. Ahora, en esa lógica del antiguo régimen y la revolución, esos cambios políticos, uno puede ver también cierto paralelismo, Adrián y Raúl, en Delcy Rodríguez. Delcy fue canciller, Delcy es vicepresidente, Delcy tiene no fue constituyente, no estuvo en la asamblea, no es la misma trayectoria parlamentaria porque Delcy no es una política de carrera electoral, no es una política de masas, es una gran conspiradora, es de conspiraciones palaciegas. Y sí estuvo y está en el mundo del petróleo, que en este momento es una piedra fundamental, una piedra angular en su relación con los Estados Unidos. Es decir, ella es elegida por varias razones. Una de esas es precisamente ser una conspiradora palaciega, pero también tener un vínculo con el mundo petrolero y ser, junto con su hermano, poco, cuando no era canciller en sentido estricto, digamos, en mando efectivo del cargo, jugaba mucho esa paradiplomacia. Y eso, pues, ha sido un elemento muy importante en todo este proceso y creo que hace parte de esto que estamos viendo actualmente, en donde efectivamente, aunque no creo que haya sido parte del plan de Maduro, digamos, dejar el poder todavía, pero sí la influencia de los hermanos Rodríguez y particularmente esa cercanía de Delcy con Maduro como un polo que parecía muy menor dentro de la constelación de fuerzas que forman la coalición de poder, la coalición de gobierno en el chavismo, que es el polo de los hermanos Rodríguez, bajo el ala de los Maduro Flores va a ser el gran ganador, al menos hasta el momento, de lo que está pasando, y mucho de eso se debe a sus relaciones exteriores. Fantástico, Víctor, y además que están ya entre los dos, ustedes han servido la mesa prácticamente, y antes de que les describa a nuestros participantes cuáles son los platillos en la mesa para nuestra discusión, quería hacerles una pregunta breve, pero creo que bien importante. Como tú comentaste, Víctor, antes de comenzar nuestra charla hoy, el madurismo se veía, o madurato, se veía en consolidación y se veía relativamente estable antes del 3 de enero. Esa foto, si la foto lo hubiéramos tomado, no voy a decir que el 2 de enero, porque ya estaba, por supuesto, los barcos en el Caribe y ya habían toda serie de conversaciones, pero hasta hace un par de meses, inclusive unos 3 o 4 meses antes, ¿cómo se veía el madurismo y cómo era ese madurismo pre-eventos del 3 de enero? ¿Cuáles eran sus características fundamentales o notas distintivas? Y esto lo hago a los fines de que podamos luego, pues, brincar a conversar sobre Delcy Rodríguez. Víctor, me encantó además ese diagnóstico que hiciste. Delcy de conspiraciones palaciegas. Delcy bisagra con las compañías petroleras y con otros sectores económicos, ojo, también, ¿no? Y Delcy también al mismo tiempo, una figura clave en el régimen o muy importante en el régimen ya por varios años en conjunto además con otra figura muy importante del régimen también, inclusive más notoria por muchos años más, que es su hermano Jorge Rodríguez también, ¿no? Entonces, la pregunta se las hago a ustedes, ambos escribieron capítulos, ¿cuál era ese diagnóstico, digamos, del madurismo antes de los incidentes del 3 de enero? Bueno, yo, para quienes no saben bien sobre el capítulo que está en el libro que editaron Raúl y John Polgan,
Mi capítulo justamente habla sobre la cooperación de poder internacional que, como bien marcaba Víctor o mencionaba Víctor anteriormente, fueron alianzas que ya estaban creadas bajo el gobierno de Hugo Chávez. Algunas de ellas, y vale recordar esto porque es que hay que entender que esto es una progresión, o sea, la mayor parte de las relaciones diplomáticas ya estaban establecidas entre Venezuela y estos países antes incluso que Hugo Chávez. Pero obviamente va a haber una transformación con Hugo Chávez y posteriormente con Nicolás Maduro. Es decir, Venezuela ya tenía relaciones con Rusia, Venezuela ya tenía relaciones con China, con Cuba, con Turquía, etcétera. Pero obviamente eran relaciones que eran, si se quieren, marginales, no solo por los objetivos propios de la política exterior venezolana pre-Chávez, sino también por el mismo contexto internacional, es decir, la caída de la Guerra Fría, la disolución de la Unión Soviética, obviamente eso transformó la política exterior entre Venezuela y la posterior Federación Rusa, etcétera. ¿Qué vamos a ver con Maduro? Que Maduro se va, y eso es algo que yo menciono en el capítulo del libro, estas conexiones en particulares se van a, si se quiere, exponenciar, especialmente con China, con Rusia, con Irán, con Turquía y también con Cuba, por varias razones. Pero una de las razones es doméstica y otra es internacional. La doméstica es simplemente la búsqueda de la sobrevivencia en el poder. Así de sencillo y de manera pragmática. Es decir, Nicolás Maduro por sobrevivir en el poder, pero también mantenerse en el poder y después consolidar el poder, necesitó de estos países para poder tener diversos tipos de ayuda, ¿no? Lo segundo es lo internacional. No es solo que Nicolás Maduro haya buscado exponenciar esas relaciones, sino que también estos países, por sus propios objetivos e intereses nacionales, también buscaron al mismo tiempo exponenciar la relación con Nicolás Maduro. Y aquí es algo muy interesante porque tanto para Maduro como para estos países, es decir, China, Irán, Rusia, Turquía y Cuba, ¿verdad? Ellos van a ofrecer diversas ayudas al régimen de Nicolás Maduro y particularmente a la élite venezolana para mantenerse en el poder, también dependiendo de lo que ellos mismos podían ofrecer. Es decir, ellos tuvieron una cooperación que fue complementaria, cada uno en la medida de sus posibilidades, es decir, financieras, económicas, políticas y diplomáticas, ofrecieron distintos tipos de ayuda. Bien es sabido, a partir del 3 de enero queda más público aún, digamos, la presencia cubana en Venezuela. Es decir, quienes estaban encargados de la inteligencia y de mantener un control social dentro de Venezuela y de ser el anillo protector de Nicolás Maduro, los cubanos. ¿Quiénes han sido los que le han ofrecido armamento a Venezuela ya desde Hugo Chávez a partir del 2005, aunque eso, por supuesto, disminuyó, dado que Venezuela no tenía la misma capacidad, digamos, de recursos para poder pagar eso? Los rusos y los chinos. Es decir, los rusos desde el 2005 hasta el 2013-2014 fueron de los que más pudieron vender armas a Venezuela y posteriormente los chinos complementaron mucho de ello, ¿no? También es bien sabido después del 3 de enero, bueno, qué tan buenos eran esas defensas y ese armamento chino y ruso en Venezuela, en el suelo venezolano. Pero el punto es que, y con esto quiero ejemplificar, que hay que entender esta consolidación y la cooperación internacional desde dos puntos de vista. Lo que quería Nicolás Maduro y el régimen, pero también lo que querían estos países de Nicolás Maduro. Rusia es un caso interesante, al menos desde mi punto de vista, porque es el que más manejo y es el que más he estudiado, porque son dos países que en los últimos 5 años han estado, digamos, marginados en las relaciones internacionales por las sanciones. En el caso ruso, por la guerra en Ucrania, en el caso de Venezuela, por la represión, por tener un régimen autoritario, etcétera, etcétera. Ambos son de los países más sancionados en el mundo. Rusia es el primero, Irán es el segundo, Venezuela creo que debe estar entre el cuarto o el quinto. Entonces, digamos, eso permitió que Rusia y Venezuela pues pudieran cooperar de una manera mucho más estrecha para la propia sobrevivencia de ambos regímenes y de ambos líderes. En el Caribe, por ejemplo, están los llamados Shadow Fleets que han permitido al régimen de Maduro poder, digamos, seguir suministrando petróleo a
algunos países, entre esos India, la misma Rusia, la misma China, poder sacar dinero, poder sacar oro, y eso con la ayuda tanto de Rusia como de Irán. Rusia se ha beneficiado porque de alguna manera ha podido mediar en esa compra y venta del petróleo venezolano, pero porque también el régimen venezolano ha puesto dinero dentro del suelo ruso. También ha ganado también de alguna manera ventajas con cooperaciones en el área de petróleo y de otros recursos naturales en Venezuela por encima de otros países. Entonces, digamos, todo esto estaba mencionado en el capítulo y justamente detallo allí cómo cada país se ha beneficiado del régimen venezolano, pero en última instancia el régimen venezolano, el régimen de Maduro, se benefició por expandir esas relaciones que ya se habían creado o que ya estaban progresivamente expandiéndose bajo el gobierno de Hugo Chávez y que permitieron en el aspecto internacional al régimen de Maduro, obviamente, pues consolidar el poder. A pesar de que si bien es cierto que estas relaciones se expandieron y se consolidaron con Nicolás Maduro, creo que la única relación que realmente Maduro de por sí sí logró por motu propia expandir fue la relación con Turquía. Con Chávez, Turquía y esa relación no eran necesariamente estrechas, pero a partir del 2016, cuando hubo ese atentado de golpe de Estado contra Erdogan en Turquía, en Estambul, Nicolás Maduro pues empezó ya allí a, obviamente, ya desde antes incluso a estrechar la relación con Erdogan y con su régimen, ¿no? Ya cuando Nicolás Maduro era incluso canciller, visitó Turquía y incluso, enlazando esto con lo que mencionaba Víctor antes, Delcy también ha sido una pieza fundamental en la relación entre Venezuela y Turquía y además ha sido una pieza fundamental no solo en el área petrolera, sino en la relación con Rusia. Yo justamente a principios de enero publiqué un artículo sobre, bueno, qué implica este 3 de enero para Rusia y su presencia en América Latina. Y una de las cosas que hay que entender es que parte de las repercusiones que están en el área internacional, en el área de la política exterior, es de que en cierta medida Delcy Rodríguez sigue siendo la mejor opción para estos gobiernos como Rusia, China, Turquía, porque uno ha sido la mayor interlocutora bajo el gobierno de Nicolás Maduro en estos 13 años con esos gobiernos. Dos, ha sido una estratega para entender cuál es su rol en el momento que se está viviendo en Venezuela y en el momento que se está viviendo en las relaciones con los Estados Unidos. Y tres, también le conviene a países como Rusia, países como Turquía, países como Irán, tener una interlocutora como Delcy Rodríguez, porque ella es la que mejor entiende cuáles son los intereses que tienen estos países en Venezuela. Mil gracias, Adriana, porque fíjense cómo la conversación además naturalmente está yendo hacia allá, el periodo que estamos viviendo actualmente, ¿no? Y esas notas instintivas del madurismo proveen además una hoja de ruta, un compás para entender cuál es la situación de Delcy Rodríguez también, como, bueno, como presidenta interina en Venezuela. De Adriana brinco a Víctor también. Y Víctor, bueno, sus capítulos además en el libro se complementan. Para John y para mí fue un gran placer, por supuesto, convidarlos, invitarlos al libro, entre otras cosas porque nos dimos cuenta de la complejidad del aspecto internacional. El libro, de hecho, está dividido en dos partes, doméstico e internacional, habida cuenta de de toda la importancia que tiene la esfera internacional para entender el caso venezolano. Víctor. Sí, yo voy a aprovechar que Adriana ha explicado también esto de las relaciones con las potencias euroasiáticas para tomar en consideración un factor que naturalmente acá es súper importante, que es la relación con los Estados Unidos, que además es el que cambia toda esta ecuación, ¿no? La relación de Venezuela con los Estados Unidos ha sido también una relación, pues claro, por supuesto histórica, por supuesto con altibajos, en donde el petróleo ha sido un factor central. Ahora el chavismo quiere reivindicar eso nuevamente, ¿no? Ahora estando contra las cuerdas. Pero hay que puntualizar algo que yo he venido trabajando. Se menciona parte del capítulo, pero también lo he mencionado en otros textos que he publicado, y es precisamente el factor geoestratégico de los Estados Unidos, sobre todo su reorientación luego del 11 de septiembre, crea unas condiciones geopolíticas muy particulares en América Latina que van a facilitar, entre otras cosas,
bueno, la UNASUR, toda esta expansión de una política exterior de la marea rosa, un poco sacando provecho de que los Estados Unidos ya no estaba tan interesado en América Latina, donde ya no se hablaba del hemisferio, en donde primero por una decisión por parte de las dos administraciones del gobierno Bush, ¿verdad? Terminan muy involucrados en Medio Oriente y Asia Central, particularmente Irak y Afganistán. Luego el gobierno Obama plantea una relación entre iguales con América Latina. Recordarán esa cumbre de las Américas en Puerto España, en Trinidad y Tobago, ¿verdad? Donde Chávez le entrega el libro de las venas abiertas de América Latina a Obama. Y Obama tiene entonces una orientación geopolítica que va a reforzarse aún más hacia Eurasia con el pivote asiático, es decir, con eso que estamos viendo actualmente de la séptima flota de los Estados Unidos frente a esas área de interés marítimo de China, eso viene de Obama, ¿de acuerdo? Eh, y en ese sentido, yo creo, y bueno, luego obviamente, digamos, las presiones que van increciendo con las sanciones a Venezuela, pero nunca, nunca se pensó en una intervención militar, al menos no seriamente. Esto sí había sido históricamente parte de la narrativa, de hecho es parte del ADN ideológico del chavismo, era que iba a ser invadido. Era que venía una intervención, pero parece que era más parte de la retórica en la construcción de la identidad política que un plan estratégico, o al menos, digamos, eso queda un poquito en evidencia. Por supuesto, trataron de crear las condiciones para tener un sistema de defensa, un sistema de armamento, sobre todo, digamos, tierra-aire, que fuese lo suficientemente disuasivo y además de la disuasión del caos, que era, pues, si hay algún tipo de intervención en Venezuela, Venezuela va a exportar caos a la región y eso va a traer consecuencias para los Estados Unidos. No es exactamente lo que ha pasado, al menos no hasta el momento, y ese sistema de defensa de Venezuela, pues obviamente uno podría decir que es culpa del armamento ruso y chino, yo creo que hay algo de eso, pero también tiene mucho que ver con el mantenimiento que se le hizo, tiene mucho que ver con la crisis económica, con la corrupción, aquí hay un factor que es muy importante, la corrupción en Venezuela no es equiparable a la corrupción en la mayor parte de los países latinoamericanos. Es una corrupción destructiva, típico de estados fallidos, ¿verdad? Y eso yo creo que es un factor que termina golpeando definitivamente a las Fuerzas Armadas. Pero volviendo entonces a esa reorientación de los Estados Unidos, eso creó al chavismo. ¿A qué me refiero con todo esto? Eso creó la visión y la perspectiva que el chavismo tenía acerca de cómo funcionaba el mundo y cómo funcionaba el hemisferio. El chavismo, eh, digamos, se desarrolló en su política exterior con base en algunos supuestos. Supuestos como, número uno, el sistema político internacional es multipolar. Entonces, ese era un supuesto clave para entender todo esto. Supuesto número dos, el hemisferio occidental y América Latina y el Caribe ya no son importantes estratégicamente para los Estados Unidos. ¿De acuerdo? Y supuesto número tres, los Estados Unidos nunca han intervenido de forma militar directa en un país suramericano, un país, digamos, de las dimensiones de Venezuela, en la masa suramericana. Esos tres supuestos se cayeron. Y esto tiene que ver fundamentalmente con una transformación, por eso yo creo que desde el punto de vista metodológico, una condición causal muy importante es el cambio político que se da en los Estados Unidos. No, no es el lugar para hablar acerca de esto, pero es el cambio político que se da en Estados Unidos a partir de 2024, las elecciones que, digamos, traen nuevamente a Trump al poder, que coinciden posterior a el fraude electoral de 2024 en Venezuela y, por supuesto, un cambio en la doctrina en donde tenemos a bordo a un nuevo staff, un nuevo personal en los Estados Unidos, en donde yo creo que Marco Rubio es una pieza clave en todo esto. Pero también tipos como Pete Hegseth, ¿verdad? Que son más operativos, que están más dispuestos como a ir a la guerra, quieren realmente acción, ¿no? Pero además con una visión digamos, mucho más cercana a esa visión más imperial de los Estados Unidos, de mayor intervención en el hemisferio, que hace entonces que los supuestos comiencen a caerse. Es decir, Estados Unidos comienza a dar la impresión de que está interesado en las esferas de influencia, pero en sentido estricto, la única potencia que puede establecer y defender una esfera de influencia es Estados Unidos.
¿Cuál es la esfera de influencia de China? Con Japón, con Corea del Sur, con Corea del Norte, con India, con Pakistán, con Rusia, con Taiwán alrededor, con Australia alrededor. Es imposible sostener una esfera de influencia en el entorno chino. Es posible mantener una esfera de influencia en el entorno ruso, sea lo que eso signifique, porque Rusia tiene múltiples entornos, ¿verdad? Por sus dimensiones. Entonces el único país que realmente puede tener una esfera de influencia y al único que le conviene ese discurso es precisamente Estados Unidos. Entonces comienza a resquebrajarse el supuesto de la multipolaridad, comienza a resquebrajarse el supuesto del declive de los Estados Unidos. ¿Verdad? Porque, bueno, pues si bien hay síntomas de recalentamiento y de que la economía americana no está funcionando bien, pues la inteligencia artificial termina, digamos, siendo un motor muy importante en este momento y las tecnológicas son un motor muy importante para los Estados Unidos, así como el petróleo, pero es algo que viene desde el fracking y desde la revolución del fracking en los Estados Unidos. Y tercero, que se cae por su propio peso y queda plasmado en los documentos de seguridad y de defensa nacionales de 2025-2026, es el hemisferio sí es estratégicamente importante para los Estados Unidos. Entonces, en ese sentido, pues vemos que un poco lo que se decía en el siglo XX, que Francia siempre estaba preparada para la guerra anterior. El chavismo se preparó para el orden internacional que ya no existía. Se cocinó al calor de la era un poco de la reorientación geoestratégica de los Estados Unidos con Bush, el nuevo relacionamiento con Obama, el primer Trump que no se parece al segundo, un primer Trump que él mismo dice, me tenía un poco maniatado, ¿verdad? No sabía cómo jugar este juego, ¿verdad? Y obviamente el gobierno Biden que trató por vía diplomática de alcanzar ciertas condiciones favorables para algunas elecciones, pero sin mucho refuerzo detrás de todo esto. Se consigue entonces con una transformación del sistema, el sistema cambió frente a sus narices, había señales, pero no quisieron, y yo insisto, no pudieron verlas, porque el chavismo creó, sobre todo con Maduro, creó un sistema de equilibrios entre múltiples cabezas, múltiples polos de una coalición de gobierno que era muy precaria, es muy delicada. Entonces, sacar una de esas piezas, cambiar la estructura del poder en Venezuela o tomar decisiones distintas era muy difícil porque obviamente ibas a tocar intereses de alguno de los grupos y eso pues iba a atentar en contra de tu propia gobernabilidad. Es por eso que se aferran, digamos, lo que parece, creo yo que hubo algo de esto de path dependency, un poquito de sesgos de anclaje, pero lo que realmente creo yo que termina afectando es la enorme dependencia a la estructura ya creada que la hace muy rígida, muy poco flexible, a pesar de que la doctrina Maduro se basaba en la flexibilidad, pero flexibilidad hacia afuera no de cambios internos. Y el cambio político en los Estados Unidos y esta muy activa política hacia las Américas hace que tenga que cambiar internamente. Como no lo hace a tiempo, termina pues sufriendo las consecuencias del 3 de enero y ahora está teniendo pues todos los traumatismos que está sufriendo precisamente por esos cambios que ahora son forzados, tutelados y que no son muy claros, digamos, hacia dónde van. Muchísimas gracias, Víctor. Además, dos aspectos, dos comentarios breves que quiero hacer. Pues uno, por una parte, creo que hemos llegado al punto clave de una pregunta que es, por supuesto, Delcy Rodríguez, ¿no? Ahora creo que estamos en la posición, pues, mejor ubicada imposible para poder hacer algunas reflexiones sobre el entorno actual y sobre lo que básicamente consiste ese escenario complejo que enfrenta ahora Delcy Rodríguez como presidenta interina, ¿no? Pero antes de hacer ese comentario, también quiero, perdón, antes de convidarlos a hacer sus comentarios sobre esa pregunta, pues quería hacer el comentario breve también de que, bueno, tanto Adriana como Víctor ya están apuntando a una conversación más general, digamos, con otro tipo de implicaciones que viene siendo las relaciones entre Estados Unidos, no solamente con Venezuela, sino con América Latina en el contexto actual. Y ese es un tema que va a ser, ya lo estamos organizando, estamos esperando hacer otro charlemos, porque de verdad que es muy importante, es clave y el 3 de enero pues lo hace evidente, ¿no? De forma abundante. Adriana, Víctor, ahora estamos con Delcy. Sabemos, ahora tenemos una idea de quién es Delcy, cuál es la estructura tanto interna como externa de relaciones que está enfrentando
¿Cuáles son en su criterio esas notas distintivas que vamos a ver en el gobierno, pues en el interinato de Delcy, desde una perspectiva de relaciones exteriores? Y claro, vemos el eje Estados Unidos, pero como ambos han sugerido, pues también hay una serie de relaciones muy importantes en ese mundo multipolar que al mismo tiempo se está cuestionando desde la perspectiva norteamericana. Sí, yo creo que, bueno, todavía estamos viendo los inicios, obviamente, de lo que Delcy Rodríguez puede hacer en este momento llamado tutelaje, de régimen de tutelaje por parte de los Estados Unidos. Yo creo que ella está viviendo un momento en el que ella realmente tiene que sopesar cuáles son las personas que le conviene tener dentro del propio régimen y cuáles puede echar, digamos, al agua. Ya lo hemos visto en la última semana, los cambios de gabinete y qué ha pasado con algunos de los que ha cambiado y ha removido en el gabinete. Y eso no ha sido simplemente porque de la noche a la mañana ella simplemente no quiso seguir trabajando con estos individuos, sino porque obviamente hay un tutelaje detrás que la está presionando para que hayan ciertos cambios de régimen, porque al final del día yo creo que tanto a Estados Unidos como a Delcy Rodríguez les conviene tener el status quo que estamos teniendo en la era post 3 de enero. Es decir, eh, si nosotros evaluamos, por ejemplo, la rueda de prensa de Donald Trump el mismo 3 de enero, allí no se mencionó democracia por ningún lado, allí no se mencionó a la oposición por ningún lado, no se mencionó a Edmundo González, no se mencionó a María Corina Machado. Es decir, es claro que estratégicamente hablando y pragmáticamente hablando, con Delcy Rodríguez se puede conversar porque se puede tutelar y porque se puede manejar. Ella sabe muy bien cuáles pueden ser las consecuencias de alguna manera, no aceptar las condiciones que los Estados Unidos le están dando. Por eso los cambios de gabinete, por eso es la ley de amnistía, por eso la ley del cambio de la ley de hidrocarburos, etcétera, etcétera. Es decir, ella está jugando el juego que Estados Unidos quiere que ella juegue, en otras palabras. Pero al mismo tiempo ella tiene que, de alguna manera, jugar y balancear las luchas internas. Recordemos que con Maduro, los Rodríguez eran una pieza fundamental de ese grupo de Maduro y de Cilia Flores, son de los más cercanos. Volviendo un poco a algo que mencionaba Víctor, con el cual estoy muy de acuerdo, si nosotros evaluamos, por ejemplo, el liderazgo de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez y Hugo Chávez, Nicolás Maduro y Delcy Rodríguez han sido los mejores formados dentro de política comparado con Hugo Chávez. Ambos han estado de alguna manera involucrados en política exterior, saben cómo manejar a gobiernos y cómo cooperar con gobiernos, no manejar, pero por lo menos entablar cooperación con gobiernos como el de Vladimir Putin, el de Xi Jinping y otros, ¿no? Entonces, en ese sentido, ellos han tenido una ventaja y saben cuál es el juego a nivel internacional, ¿no? Pero también tenemos que tener en cuenta de que ya Nicolás Maduro está fuera de la ecuación y ahora le toca a los Rodríguez evaluar, bueno, quién más puede estar dentro de ese mismo grupo. Yo considero que Vladimir Padrino está en un grupo distinto, como también lo está, por ejemplo, Diosdado Cabello. Y si uno ve el lenguaje corporal, si uno ve las transformaciones de la narrativa por las cuales ha pasado Diosdado Cabello, por las cuales ha pasado los Rodríguez, por las cuales ha pasado Vladimir Padrino, ellos están en una situación dentro de esta propia llamada que tú llamas en tu pregunta, Raúl, estructura interna, ellos están pasando por un momento en donde ellos tienen que evaluar si se ajustan a ese tutelaje que viene de los Estados Unidos o no se ajustan. Y si no se ajustan, pues sabrán cuáles son las consecuencias de no ajustarse a esos parámetros. En cuanto a la estructura externa, cuando Delcy Rodríguez fue proclamada en la Asamblea Nacional la presidenta interina de Venezuela, la presidenta de facto, de verdad, de Venezuela, allí estaban presentes los representantes diplomáticos de China, Rusia e Irán. Eso dice mucho por varias razones, pero una de esas razones es que ellos están allí haciendo actos de presencia para hacer ver de que, digamos, hay un respaldo a los Rodríguez, hay un respaldo a quien ha sido la interlocutora, pero también, sobre todo, porque ellos están allí para defender sus intereses. Sobre todo China ha invertido muchísimo en Venezuela. Irán se ha beneficiado mucho de la relación con el régimen de Maduro y de Maduro. Entonces, ellos están ahí para defender sus intereses. Eso no quiere decir que va a haber en el futuro un conflicto directo con los Estados Unidos porque tienen todas las de perder, pero sí están ahí para
tratar en lo mayor posible defender los intereses y la financiamiento y la financiación que han tenido durante los años y la cooperación que han mantenido con Nicolás Maduro. Yo creo que a nivel externo hay cosas que van a cambiar, pero propias por la dinámica misma de la que hablaba, mencionado anteriormente Víctor, por ejemplo, con China en Asia o Rusia misma con la guerra de Ucrania. Es decir, ya no tienen al líder con el cual era un interlocutor válido para ellos, porque además ellos seguían manteniendo de que Nicolás Maduro era el presidente legítimo de Venezuela. Siguen manteniendo la segunda interlocutora, que en este caso es Delcy Rodríguez, pero teniendo en cuenta de que Estados Unidos, luego de la publicación de la Estrategia de Seguridad Nacional, de la Estrategia de Defensa Nacional que publicaron en noviembre y en enero, donde claramente establecen que el hemisferio occidental es de relevancia y mayor importancia para los Estados Unidos, dificulta que alguno de ellos vaya a querer expandir, digamos, su relación con Venezuela. Estados Unidos se mantiene en el Caribe. Creo que no se van a movilizar del Caribe. Cuba es la que más debería estar en estos momentos nerviosa con esa, digamos, presencia allí en el Caribe. Entonces creo que dentro de esa estructura externa se mantienen las cooperaciones porque no se van a romper, no tendrían por qué romperlas, pero creo que sí van a ser unas cooperaciones que se van a mantener, digamos, bajo perfil. No van a buscar, por ejemplo, expandir ciertas áreas de cooperación, como por ejemplo la petrolera, porque en eso Estados Unidos obviamente es lo que quiere, digamos, expandir en el caso venezolano. Entonces, en lo interno hay una lucha, en lo externo de alguna manera se mantienen esas relaciones, pero algunas de esas relaciones, y pienso yo especialmente la rusa, van a ser relaciones que de alguna manera van a pasar bajo perfil, no van a ser relaciones que van a querer expandirse, ni van a buscar, por ejemplo, digamos, una confrontación directa con los Estados Unidos, porque es algo que obviamente no le conviene a ninguna de las partes. Muchísimas gracias, Adriana. Y mientras te estaba escuchando, estaba pensando de una forma muy, muy animada. Ya se está escribiendo el próximo capítulo, ¿no? Porque, claro, es la continuación directa de la conversación que iniciaste en tu excelente capítulo en el libro. Y creo que esa es la misma pregunta, la misma tónica para Víctor. Este, Víctor, ¿cómo ves la situación para la presidenta interina de facto? Delcy Rodríguez y de nuevo desde la perspectiva pues del capítulo que escribiste, pero también las notas distintivas que tú ves dentro del Rodrigato, como lo hemos empezado a llamar también. Sí, no, efectivamente, yo sigo con mi idea de que hay algunos elementos que no van a poder, digamos, ser eliminados o neutralizados de un solo golpe dentro de la forma en la cual va venido procediendo Venezuela y su política exterior. Es decir, siguen jugando un poco a la idea de ser un Estado rebelde. Siguen jugando a la idea de mantener una política exterior de autonomía, pero eso es cada vez menos creíble. En este momento, digamos, la autonomía venezolana, autonomía internacional de Venezuela es muy, muy baja, quizás de las más bajas en su historia como república. Y muy particularmente creo que eso juega en un doble sentido para el Rodrigato. Este interinato tiene, por una parte, una amenaza constante. La espada de Damocles es la cuarta flota de los Estados Unidos, ¿verdad? Es la presencia, digamos, el Gerald Ford no se mueve. Mucha gente dice, pero ¿cuánto cuesta mantener esa flota allí? Es lo mismo que si la tuviesen en el mar de China Meridional o si la tuviesen, no sé, en el Mediterráneo, eso ya está presupuestado, no se preocupen por eso, ¿de acuerdo? De hecho, puede ser mucho más barato porque está cerca de casa, o como diría Marco Rubio, está en casa, está en su propio hemisferio, ¿de acuerdo? Entonces, eso por una parte es la espada de Damocles, es la amenaza latente, ¿verdad? Ahora con una encargada de negocios en Caracas, con la reapertura de la embajada. Léase entre líneas, la reapertura de la embajada es la reapertura de la estación de la CIA en Caracas, ahora no actuando simplemente como, digamos, como una fuerza que está más o menos clandestina, sino que efectivamente, como todos sabemos, hay una cobertura diplomática de las operaciones de las agencias de inteligencia y esto digamos, esto no es nada raro en el ámbito de la política internacional. Pero el doble sentido que esto tiene también para el Rodrigato es que es también su fuerza de defensa. Es decir, los Rodríguez son de los tres polos de poder visibles, porque obviamente hay otros muchos polos aquí de distinta naturaleza, pero de los tres polos políticos
que conocemos, ¿verdad? Este, los Rodríguez son los únicos que no tienen sobre sus cabezas una recompensa, ¿verdad? Que es distinto al caso de Padrino, distinto al caso de Cabello, pero también son los que no tienen fuerza propia, es decir, están apenas empezando a construir su propio poder de fuego. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, bueno, con la destitución muy temprana, como tendría que ocurrir, ¿verdad? Luego de la toma de la captura de Maduro, de cambiar casa militar, ¿no? Cambiar también la cabeza de la contrainteligencia militar, cambiar a los jefes de SODI, ¿no? De estas zonas regionales de defensa. Está tratando Delcy Rodríguez también de construir su propia base de poder. Se dice que incluso podría cambiar a Padrino López en cualquier momento. Eso todavía no se ha confirmado, pero que estaría en conversaciones, digamos, un cambio en el Ministerio de la Defensa. Padrino López está allí desde prácticamente la llegada de Maduro. Entonces estamos hablando de un peso pesado en el ámbito militar. Y en el ámbito de la policial, represivo, parapolicial y paramilitar, pues Diosdado Cabello. Ahora, ellos podrían jugar también con esa presencia de los Estados Unidos como un elemento que les permita negociar con las otras fuerzas, porque son los únicos que tienen la interlocución directa, o al menos eso es lo que tratan de vender ellos, ¿no? Muy particularmente de él, sí, por supuesto, pero también Jorge Rodríguez. La presencia, por ejemplo, de Grenell, de Richard Grenell, en Caracas es un elemento también muy importante en esta ecuación, ¿verdad? Porque es un vínculo directo así con la Casa Blanca, pero también con los sectores petroleros. Y ya voy a entrar al tema petrolero en todo esto, porque es otra pieza importante, desde luego, para la estabilidad del interinato. Y en ese sentido yo creo que la política exterior está dando un giro muy importante, pero en donde se va a tratar de mantener, por supuesto, las formas de la doctrina Maduro en la medida que se va transformando hacia algo mucho más pragmático. Todavía no podríamos decir que es una doctrina, porque eso, digamos, tarda algún tiempo en consolidarse, pero una visión mucho más pragmática en donde yo sí creo que si algo se mantiene es el interés en la supervivencia del chavismo. Delcy Rodríguez no está interesada en una transición. ¿De acuerdo? Está interesada en cooperar, crea comisiones, crea espacios, promueve leyes, pero no son leyes para transformar, para una transición política, sino para una transformación dentro del régimen. Ellos están pensando en la posibilidad incluso de sobrevivir al periodo Trump, de durar más que Trump, ¿verdad? El chavismo ha durado varios presidentes de Estados Unidos. Por qué no intentarlo, no? Y de ese modo tratar de mantener, digamos, una situación que en este momento es una situación de supervivencia extrema bajo un tutelaje, esperando que si esa variable que cambió es precisamente la política exterior de los Estados Unidos, pues quizás vuelva a cambiar. La relación con los Estados Unidos es una relación mucho más compleja, incluso que la relación con otras potencias. Porque otras potencias pues tienen sistemas políticos, y Adriana lo ha mencionado, sistemas políticos mucho más verticales, ¿de acuerdo? Donde hay, por supuesto, hay muchas fuerzas que entran, pero básicamente hay una línea vertical mucho más orientada al interés nacional, dirigido desde Beijing, dirigido desde Moscú, dirigido desde Teherán. Pero en el caso de los Estados Unidos, por su propia estructura, de ser una república democrática, con la deliberación, con todo lo que implica el peso geopolítico de los Estados Unidos, con una sociedad civil y unos medios de comunicación muy vivos, pues claramente hay muchos niveles. Y por eso la relación es, digamos, tan compleja. Y en ese sentido entra el factor petrolero. Delcy también está jugando un poco a la idea de que ella tiene la posibilidad de abrir la llave del petróleo. Ahí es donde yo creo que es algo que ellos quieren vender como una fortaleza, pero que en realidad es una gran debilidad. Porque si algo se ha identificado con todo esto es que, en primer lugar, las condiciones técnicas para la explotación de petróleo en Venezuela, pues están lejos de ser óptimas. ¿De acuerdo? Digamos, es invertible Venezuela, de acuerdo a lo que dice el CEO de Exxon, por una parte. Pero adicionalmente, no solamente por temas técnicos, sino por un tema que tú conoces muy bien, Raúl, que tiene que ver con, pues, ¿dónde está el Estado de Derecho? Porque yo necesito, y uno se preguntaría si realmente a las petroleras en el mundo le interesa tanto la democracia, ¿no?
porque, digamos, parece no importarles en otras partes del mundo. Pero yo aquí tengo un argumento que quisiera compartir con ustedes. En el caso de hacer negocios, por ejemplo, no voy a decir ningún país en particular, pero con alguna monarquía petrolera o algún país, digamos, semiautoritario en, no sé, en África o en la propia Venezuela chavista, pues una empresa petrolera no se preocuparía tanto porque la estabilidad la brinda precisamente el sistema autoritario. En este caso, el sistema está fuertemente afectado, fue muy tocado el 3 de enero y la estabilidad del sistema es muy frágil y su legitimidad está muy en entredicho. Y no solamente por el 3 de enero, eso viene desde el 28 de julio del 24, por supuesto. Entonces, en ese sentido, de forma muy pragmática, las petroleras ven que la única estabilidad que le puede garantizar Estado de Derecho, seguridad jurídica mínima es precisamente un gobierno electo. Fíjense que no dije gobierno democrático, ¿no? Un gobierno electo, un gobierno que al menos pueda mostrar credenciales de haber sido electo y que desde esa perspectiva pueda vender la idea de que tiene la legitimidad para otorgar licencias, digamos, para hacer negocios, para firmar contratos, porque estamos hablando de, y los expertos petroleros saben acerca de esto, de inversiones que tienen, digamos, un periodo de tiempo muy largo para que sean rentables. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay unos elementos, digamos, de altísimo pragmatismo en donde están buscando, digamos, todas las posibilidades de sobrevivir a este cataclismo que les llegó, que es la era Trump, ¿verdad? Pero también aprovechando el hecho de que Estados Unidos es un país muy complejo, altamente polarizado, las cosas pueden cambiar en cualquier momento y hay que tratar de sobrevivir a todo esto y tratar de ver cómo se vende a ciertos sectores en los Estados Unidos la idea de que lo mejor que podría pasar sería seguir apoyando al Rodrigato hasta donde sea posible. Muchísimas gracias, Víctor. Y bueno, mientras por supuesto escuchábamos sus respectivas respuestas, que además creo que han reflejado la complejidad del momento político de una manera muy particular, así como los respectivos, lo complejo y lo rico de sus respectivos análisis, estamos viendo por supuesto las preguntas en el Q&A, ¿no? Y lo que me doy cuenta es que las preguntas se basan, hay tres áreas fundamentales, por lo que puedo ver. Pues una se refiere justamente a las características del régimen político y si hay sobre todo esperanza para la democracia en Venezuela. Y Víctor, yo creo que ya has ido apuntando, y Adriana también, has ido apuntando en la dirección a responder esa pregunta. Pues yo los convido a que hagan una reflexión muy breve al respecto en sus palabras finales a las que los voy a invitar en un minuto. Pero también otros aspectos interesantes en las preguntas en el Q&A, ¿no? Algunas se refieren, por supuesto, al tema de las relaciones económicas, las relaciones que ya relacionadas con las sanciones impuestas, por ejemplo, a Venezuela y al mismo tiempo esas condiciones adversas que todavía enfrenta Venezuela en el tema de deuda, un poco cuáles son esas condiciones económicas que también influyen enormemente en el curso del Rodrigato y de cómo se posiciona Venezuela frente a sus respectivos aliados. Creo que esas son dos aristas muy importantes, tanto el plano del régimen político como el plano de relaciones económicas, que son claves. Este, y bueno, pues yo creo que esas son las dos áreas que podemos tocar. Como unos comentarios finales, debo decirles, he disfrutado mucho este charlemos y creo que es un recurso increíble para cualquiera que quiera estudiar tanto Venezuela como relaciones de Venezuela en el exterior, pero también el momento político de la región. Adelante, Adriana y Víctor. Muchísimas gracias, Raúl, por permitirnos hablar quizás y mencionar algunas últimas ideas con respecto a este tópico. Y gracias a quienes están conectados y sus preguntas que han sido, digamos, muy interesantes. Espero que si no las contesto ahora con mis visiones finales o mis puntos finales en esta conversación, en algún momento pues de la charla la haya podido contestar de alguna manera u otra. Yo me voy a enfocar en cuatro puntos muy breves.
Uno es, unos más a profundidad que otros, con el tema del falso proceso democrático, ¿no? Y que si es posible unas elecciones en un futuro y si el plan de transición detallado por Marco Rubio es algo que va a traer democracia a Venezuela o no. Esto lo mencionaba Víctor en algún momento, de que Marco Rubio ha sido una pieza fundamental en toda esta operación y no podría estar más de acuerdo con eso. Yo creo que Marco Rubio ha sido una pieza fundamental porque para él Latinoamérica ha sido, digamos, un área no solo de su propio conocimiento por su origen familiar, sino también por toda su trayectoria política, en donde en el Senado y en todos los trabajos que él ha realizado en el Senado se abocaron fue precisamente a la política exterior y a criticar a gobiernos autoritarios en Latinoamérica como los de Cuba, los de Nicaragua y los de Venezuela. Entonces, siento que para Marco Rubio esto ya es algo personal y es algo que ha sido su bandera como secretario de Estado y será la bandera de él luego de muchos años, luego de que salga de la administración. Sin embargo, siento también que cuando uno lee entre líneas, por ejemplo, su declaración en el Congreso hace unos días o lo que ha dicho en la prensa sobre las tres etapas futuras en Venezuela, realmente no queda claro cómo va a ser esa transición y si esa transición es posible. Si tú me preguntas a mí si Venezuela ahora mismo está en una posición de comenzar una transición política, te digo que no. Tiene que haber Estado de Derecho, tiene que haber condiciones de respeto de elecciones transparentes, de elecciones libres, una serie de condiciones que no existen y que no van a existir mientras, digamos, el liderazgo de los Rodríguez y todos los que siguen en el régimen, ¿verdad? Puedan seguir, digamos, reforzando con el tiempo. Si hay algo en el que el madurismo del chavismo ha sido bueno es en tener tiempo suficiente y en comprar tiempo para poder consolidar lo que han querido consolidar en el régimen y por eso estamos hablando de 26 años de chavismo y de madurismo. Con esto también quiero decir que posiblemente elecciones, digamos, transparentes en donde se pueda ver un cambio real en Venezuela, no lo veremos en el corto tiempo ni en el mediano tiempo, al menos que tengamos otra sorpresa por parte de los Estados Unidos como ocurrió el 3 de enero y, digamos, las fichas del tablero cambien de una manera muy radical. Pero tal cual, hoy, febrero 9 del 2026, una transición política es muy difícil y también es difícil poder ver con las condiciones que hay en este momento en Venezuela de que existan elecciones que sean libres, que sean transparentes, que sean competitivas, ¿verdad? Y que se logre con ello una, digamos, una transición hacia la democracia. En cuanto a las sanciones, que alguien preguntaba lo de las sanciones, si mal no recuerdo, hace una semana, y corrígeme Víctor si sabes al respecto, hace una semana creo que Estados Unidos decidió levantar unas sanciones, creo que en el sector petrolero, creo que esas están precisamente orientadas a que en esta idea de Donald Trump de permitir o de principalmente presionar a industrias petroleras como la Exxon, Chevron y otras a que inviertan en Venezuela, pues permita levantar esas sanciones, haga que la industria petrolera pues pueda más abiertamente poder hacer transacciones a nivel internacional. Yo dificulto que las sanciones vayan a ser levantadas de manera general, no, no es algo que le convenga particularmente a los Estados Unidos, número uno, pero número dos, realmente hemos visto cómo incluso individuos que han sido sancionados en Venezuela han podido de alguna manera u otra evitar las consecuencias de esas sanciones haciendo negocios ilícitos por otro lado, así que no es algo que tampoco le importe demasiado en estos momentos o esté afligiendo demasiado a ciertos individuos dentro del propio régimen. En cuanto a la deuda acumulada es algo que Venezuela va a tener que pagar con los que ha, digamos, incurrido esa deuda, sea China, sea Rusia, sea Irán, sea quien sea. Y eso es algo que los gobiernos, si llega a haber una transición, si llega la oposición al régimen, si llega realmente a haber una transición hacia la democracia, quien venga después va a tener que encargarse de esa deuda acumulada que Venezuela lamentablemente ha ido incrementando con el tiempo bajo el gobierno de Maduro. Eso es algo que no se va a desaparecer ni borrar de la noche a la mañana. Pero el último punto que quiero hacer referencia en estos minutos finales es el tema de las repercusiones futuras
del 3 de enero para América Latina, porque el legado más duradero de la operación del 3 de enero se medirá obviamente en los cambios estructurales que vaya a provocar en el sistema interamericano. Y en este sentido, la intervención en Venezuela ha sentado un precedente para algunos muy peligroso que erosiona el principio de la soberanía dentro de las relaciones internacionales, pero también la prohibición del uso de la fuerza, que habían sido distinguidos pilares del derecho internacional. Mucha gente se preguntó, bueno, ¿qué pasó con la soberanía aquí? ¿Se transgredió la definición de soberanía? ¿Se transgredió esta noción de la soberanía del derecho internacional o no? No soy experta en derecho ni tampoco me quiero meter demasiado en esa discusión, pero sí quiero mencionar que de alguna manera lo que ocurrió el 3 de enero es algo que debería avisar a otros países del hemisferio occidental sobre las posibilidades y las estrategias que Estados Unidos puede tomar en el futuro y que eso obviamente va a tener una repercusión dentro de esta idea de soberanía. El segundo punto como repercusión, y yo lo mencionaba ya anteriormente, eran los alineamientos estratégicos y la lógica de la esfera de influencia. Y Víctor también lo mencionaba. O sea, Estados Unidos es el que mayor poder tiene de influencia en estos momentos. No solo en Occidente, sino también en otras partes del mundo. La operación del 3 de enero en Venezuela fue una pieza central de una estrategia mucho más amplia que busca justamente reconfigurar los alineamientos en el hemisferio bajo una lógica explícita de esfera de influencia. Si leen las estrategias de seguridad nacional del 2025, de noviembre del 2025, y la estrategia de defensa publicada en enero del 2026, es claro, lo están advirtiendo, el hemisferio occidental es la prioridad para los Estados Unidos. Sea que haya que usar fuerza o no, eso es lo de menos, el hemisferio occidental es un área de influencia para los Estados Unidos y esos documentos imaginan un Estados Unidos no solo con fuerza, sino con la capacidad de poder defender contra cualquier otro país o contra cualquier otro peligro lo que pueda ocurrir en el hemisferio occidental. Y lo otro es la seguridad transnacional. O sea, es algo que obviamente en la carrera presidencial en el 2024 fue un punto muy importante. ¿Qué hacer con los carteles? Fue además la excusa para poder entrar en Venezuela y llevarse a Maduro y Cilia Flores, el narcoterrorismo, la droga, los carteles, etcétera. Eso, esa operación en Venezuela elevó la lucha contra el crimen organizado transnacional y el narcotráfico al nivel de una prioridad de seguridad nacional que no la habíamos visto con Donald Trump en su primer gobierno y tampoco la habíamos visto con Joe Biden y ni siquiera la habíamos llegado a ver con Barack Obama. Entonces, hay una serie de elementos que ya están delineados no como una lista de deseos, sino como puntos centrales para entender cómo Estados Unidos va a evaluar las cooperaciones con países latinoamericanos o con países de las Américas, que van a estar basados en, bueno, en una lucha de poder, en una estrategia, pero también una serie de puntos como la seguridad transnacional, el tema de la migración. Y para ello, Estados Unidos obviamente está buscando gobiernos que sean aliados. Es decir, tienes una Argentina con Milei, que es una aliada de los Estados Unidos. Tienes un El Salvador con Nayib Bukele, que es aliado de los Estados Unidos. Entonces, América Latina ahora, en este momento, está viendo en qué campo se sitúa. ¿Me sitúo como aliado de los Estados Unidos tan cercano como lo está el Milei y el Nayib Bukele? ¿O me sitúo en el centro sin ser demasiado por Estados Unidos y demasiado en contra? ¿O definitivamente me voy al campo contrario y lucho y peleo contra lo que Estados Unidos imagina lo que debe ser el hemisferio occidental? Todo esto, y con esto finalizo, todo esto creo que es una idea de un Estados Unidos que bien puede seguir siendo la idea de los Estados Unidos para entender las Américas luego de Trump, o puede ser nada más en los próximos 3 años. Porque recordemos que las presidenciales van a ser en 3 años. La pregunta va a ser si todo lo que Estados Unidos y Trump se imaginan hoy en el hemisferio va a ser realmente un lineamiento que va a ser, digamos, mantenido en el tiempo por administraciones futuras o no. Mil gracias, Adriana. De verdad que, bueno, eso ofrece además un conjunto de elementos para reflexionar ya al final de este charlemos y también empezar a pensar en esa futura conversación que vamos a tener también sobre política exterior en América Latina, bajo Donald Trump en el 2026.
Víctor, la misma pregunta de Adriana. Tenemos varias preguntas que tuvimos en el Q&A, pero también unas reflexiones finales sobre el charlemos. Sí, yo voy a aprovechar que Adriana ha respondido esto también y ha dado una explicación tan buena que no quiero repetir lo que ella ha dicho, sino, digamos, abordar quizás a otros aspectos conexos de lo que se ha hablado, ¿no? En primer lugar, yo sí me voy a meter un poquito con el elefante en la sala, ¿verdad? Que es el tema de la soberanía. El tema de la soberanía, digamos, se ha hablado mucho y se ha dicho que hay unas transformaciones, que hay una violación del derecho internacional, pero vamos a estar claros en algo, digamos. El concepto de soberanía hay muchos, digamos. Podríamos hablar muchas formas de soberanía, incluso de la propia soberanía de los estados. Y hay también una forma de soberanía, sobre todo en las repúblicas, que tiene que ver con, pues, con la voluntad popular. ¿Hasta qué punto era Venezuela o es Venezuela un país realmente soberano tomando en cuenta que la voluntad popular, como quedó demostrado en 2024, fue frustrada? Entonces yo quisiera que cuando hablemos de soberanía, no voy a responder a ese debate extensamente en este momento porque no tenemos tiempo, pero yo sí creo que hace falta una reflexión acerca de ese concepto de soberanía o de los conceptos de soberanía y lo que significa la soberanía en un país en donde teniendo una tradición republicana, teniendo una aspiración de democracia liberal, esta no se puede manifestar, esta no se puede concretar. Entonces, hablemos sí de soberanía territorial, de soberanía al estilo westfaliano, pero también hablemos un poquito de esa soberanía popular que yo creo que vale la pena tomar en cuenta cuando hablemos de hasta qué punto es o no Venezuela un estado soberano, hasta qué punto no esto viola la soberanía o abre la posibilidad para que la soberanía efectivamente se manifieste. Lo dejo como reflexión. Segundo punto, creo que Venezuela se ha convertido en un laboratorio de demostración. Es decir, la operación no es una operación común. Este tipo de operación, la operación que vimos el 3 de enero no es una operación que se ve todos los días. Es una operación de esas que marca un punto de inflexión, porque no estamos hablando simplemente de entrar a un país, eliminar a un enemigo, ¿verdad? Que ya de por sí es bastante complicado, ¿verdad? Como pasó en 2011 con Osama Bin Laden, sino que es entrar a un país que está preparado supuestamente para eso, extraer a su líder, ¿verdad? Y sacarlo vivo junto con su esposa para ponerlo en un tribunal en los Estados Unidos. Este tipo de operación es una operación muy compleja. Lo que se desplegó y lo que se ganó en materia de doctrina militar por parte de los Estados Unidos y de cómo operar en otros ámbitos, porque creo que se está estudiando ahora muy bien cómo se tendría que operar en otros ámbitos, va a ser muy importante. Los Estados Unidos viene estudiando también la guerra en Ucrania, la forma en la cual las armas rusas han venido operando o no operando en distintos contextos y estamos viendo, digamos, cómo todo ese aprendizaje de la guerra de Ucrania, el aprendizaje muy doloroso de los Estados Unidos en Irak, en Afganistán, está digamos, teniendo frutos, está, digamos, rindiendo frutos y creo que la propia operación de los Estados Unidos es también una demostración de fuerza sobre no solamente las capacidades tecnológicas de los Estados Unidos, que ya las sabíamos, sino además cómo se está reinventando en términos doctrinarios para no empantanarse en guerras terrestres que podrían ser, digamos, de altísimo costo político y además contraproducentes para una democracia. Lo tercero que quiero mencionar es doctrina Monroe, ¿verdad? Con el corolario Trump, estrategia de seguridad nacional, estrategia de defensa nacional. Yo creo que podría haber una posibilidad, y Adriana lo mencionó, de que efectivamente esto pudiese durar solamente 3 años, pero creo que si hay frutos geopolíticos, frutos de influencia política de los Estados Unidos en las Américas, existe la posibilidad de que se generen incentivos positivos para que esta doctrina y esta política se mantenga, con otro nombre, por supuesto, pero que los Estados Unidos mantenga una posición permanente. Lo vimos en el caso del pivote en Asia, es decir, Obama puso esa fuerza frente a China. Y con la llegada de Trump eso no cambió, con la llegada de Biden eso no cambió y con la llegada de Trump nuevamente eso tampoco cambió. Es decir, hay una serie de incentivos positivos para digamos, satisfacer intereses estratégicos de los Estados Unidos, que esa particular política de Obama, pues fue incorporada como una política de Estado. Existe la posibilidad de que se dé esa política de Estado. Pero en el caso de que no se dé, o que se dé, independientemente de eso, hay un cuarto punto que yo quisiera tomar en consideración para cerrar.
Y es que no hemos hablado mucho acerca de eso. ¿Dónde está la agencia de los venezolanos? ¿Dónde está la agencia de la población, de la oposición? Y yo creo que en buena medida ese plan de Rubio de estabilización, recuperación y transición solamente va a ser posible no solamente por la presencia de esa flota frente al Caribe o esa posibilidad de esa amenaza latente o ese tutelaje por parte de los Estados Unidos, sino que también hay que pensar en cuál va a ser el rol de la oposición, cuál va a ser el rol de la sociedad civil, cuál va a ser el rol de los venezolanos en todo esto. Y yo creo que aquí hace falta algo que lo voy a poner en estos términos. Creo que hace falta un poquito de insubordinación opositora. Es decir, pensar que todo esto depende de si la encargada de negocios dice, hace, se mueve un buque o no. Yo creo que esos son factores que son muy importantes. Y yo, obviamente, como una persona que estudia temas de seguridad internacionalista, pues me llama mucho la atención. Pero creo que para dar ese paso hacia una transición y si se quiere realmente un paso hacia una reconstrucción democrática, yo sí creo que hace falta un poquito más de esa insubordinación democrática, pero esa insubordinación opositora. Creo que lo que vimos ayer en Caracas, ¿verdad? Antes de digamos, el resecuestro de Juan Pablo Guanipa, lo que se viene viendo en universidades como la Central de Venezuela, lo que se viene viendo de los familiares de los presos políticos frente a los centros de detención, hace parte de esa insubordinación. Saber que efectivamente hay que testearlo, las personas tienen que cuidarse, pero que efectivamente hay un cambio que todavía no es completo, que es apenas incipiente, pero que abre, creo yo, una ventana de oportunidad para que en esas negociaciones geopolíticas, petroleras, de buques en el Caribe, también hay una rendija importante para una oportunidad política para la reconstrucción democrática. Y bueno, con esto, digamos, es la reflexión que quería compartir con ustedes. Muchas gracias, Raúl, por la invitación y gracias a todo el equipo de Charlemos. Bueno, para nosotros, en nombre del equipo de Charlemos, esto ha sido verdaderamente un placer y una joya de conversación. Queda además como récord. Dentro de poco vamos a compartirlo en YouTube para que también sea un recurso que pueda ser utilizado en clases, en conversaciones, y bueno, que además lo hicimos en español, ¿no? Y que pues universidades no solamente venezolanas, sino en toda la región puedan utilizarlas y más allá. Adriana, Víctor, muchísimas gracias por haber pues, atendido a nuestra invitación y esta es su casa. Quedamos entonces pendientes para una conversación futura. Gracias a ustedes. Fue un placer. Gracias, chao. Qué bueno verte, Adriana. Y Igual. gracias a todos nuestros participantes. Hasta luego.